Vamos a comenzar con una actividad, ¿sí? En la cual, bueno, vamos a hacerla mientras me puedan hacer sus compañeras. Ok, entonces, bueno, para ello requiero que escriban en el chat lo que consideren que es la respuesta correcta. ¿Qué animales podemos encontrar en el desierto de Kalahari? ¿Tapires, lémures, suricatas o wombats? Suricatas. Pregunta número 12. ¿Cómo se denomina la copia del ADN en ARN? ¿Translocación, traducción, transformación o transcripción? Transcripción. Pregunta número 13. ¿Qué país es el mayor productor mundial de arroz? ¿Brasil, China, Argentina o Estados Unidos? China. Pregunta número 14. ¿Quién fue derrocado en 1959 durante la Revolución Cubana? ¿Gerardo Machado, Simón Bolívar, Raúl Castro o Fulgencio Batista? Fulgencio Batista. Pregunta número 15. Última pregunta. ¿Qué es un chaparral? ¿Un matorral? ¿Un andén? ¿Un mono o un funcionario? Un matorral. Pregunta número 16. Muy bien, chicas. Bueno, buenos días a las que se incorporan una vez iniciada la actividad. Vamos a comenzar el día de hoy, ¿sí? Itzel, ¿puedes activar tu micro? Sí, profe. Ajá. Una pregunta. Bueno, en la clase pasada habías dicho que si iban, que si pueden exponer, les dije que sí. La pregunta es, ¿vas a exponer el día de hoy para ya darles la opción o no? Sí, profe. Ok, entonces ya dejo de compartir para que puedas compartir tu pantalla. Excel. Sí, profe. Ok. Entonces, ya se deja de compartir pantalla. Por favor, comparte tu pantalla, ¿sí? Para tu exposición. Bueno, esto obviamente les recuerdo, en este caso su compañera no expuso la clase que tenía que ser. Bueno, sí estoy permitiendo que esté exponiendo, pero obviamente no va a ser con la misma calificación que si lo hubiera entregado cuando se le solicitó, ¿no? O sea, para que no piensen que, bueno, que se entrega sin, que se está entregando con la misma calificación, evidentemente no, porque ya es parte de incumplimiento. Pero bueno, Itzen, estamos ya viendo tu presentación, tu página de Word, entonces voy a silenciar mi micro para que puedas comenzar. Sí, profe. Bueno, mi tema es indicadores de logro.
Aquí le puse regular, bien, muy bien o excelente. Expresa sus ideas de forma clara y coherente durante la actividad. Las ideas no tuvieron ni claridad ni coherencia o fue copiada. Le faltó claridad al expresarse y coherencia en las ideas presentadas. Las ideas son claras y coherentes, pero se puede mejorar. Excelente, las ideas son claras y fluidas. Se entendieron muy bien. En dominio del tema, no muestra conocimiento del tema, lo rectifica comúnmente. También la actividad realizada no encaja con el tema asignado. Se conoce parte del tema y se entiende que hacer rectificaciones algunas veces parece dudar. La actividad realizada no concuerda al 100% con el tema. Se demuestra un buen entendimiento de las partes del tema. Exposición fluida, pocos errores al aplicar. La actividad realizada concuerda con el tema. Se demuestra un conocimiento completo del tema, no comete errores, no duda. La actividad realizada encaja perfectamente con el tema. Contempla todos los elementos solicitados. Carece de más elementos solicitados. La información proporcionada no parece estar organizada y ni está bien redactada. La idea principal es algo clara, pero se necesita mayor información del apoyo. Contiene todos los elementos solicitados en nivel óptimo. En organización de la actividad, la clase puede entender la actividad porque no hubo un orden en su presentación. La información está organizada con párrafos bien redactados. La clase puede entender adecuadamente la actividad porque presenta de manera ilógica y secuenciada. La clase entiende una claridad, las indicaciones y lo que debe realizar porque se presenta de forma lógica e interesante. El trabajo en equipo. Su actividad se volvió individualista, no se ve la colaboración y participación de los alumnos y no se logró el objetivo. Demuestra una cierta planificación de la actividad y no todos los integrantes logran participar de la misma. Todos los participantes demuestran conocer la actividad, aunque no todos logran participar por igual. La actividad muestra planificación y trabajo de grupo en donde todos han participado. En actitud durante la actividad, poca actitud para realizar la actividad. La actitud de los alumnos fue de poca participación. La actividad de los alumnos fue poca participación, ya que la actividad no fue tan cautivadora. Y presentaron una buena actitud al hacer el trabajo y la actitud de todas las integrantes fue positiva y lograron trabajar en equipo para lograr el objetivo. Y nada más. Ok, no dejes de compartir. Entonces, hiciste una o estás presentando una rúbrica para tus dos actividades. 4 actividades que tenían, ¿cierto? Sí, Ok. Eh, ¿Nos puedes recordar? Porque yo aquí tengo em, dudas o me causa aquí ruido dos aspectos que tú estás considerando, ¿ok? En tu rúbrica. Entonces, ¿nos puedes recordar en qué consisten las 4 actividades que bien, bueno, yo sí recuerdo que 2 de ellas es resolver ejercicios, pero aún así me puedes decir cuáles son las indicaciones, por favor, para que también tus compañeros lo sepan. Y ahorita va por lo que les mencioné la clase pasada, ¿eh? Entonces, ¿nos puedes decir, por favor, lo de las actividades? sí, profe.
de las que le habíamos mandado la clase pasada. Ajá, o sea, de las actividades que ya están ustedes planeando para su proyecto, ¿no? Lo que enviaron en el foro. Si no lo, o sea, no estoy pidiendo que me lo muestres, sino simplemente dile a tus compañeras de manera general en qué consisten. Bueno, consistía en, les habíamos puesto ejercicios, es que ya no recuerdo. Ay, ay, perdón, profe, es que me entró una llamada. Señorita, es una exposición. Sí, perdón. Este, ay, es que no había recordado el nombre del tema de los ejercicios. De su proyecto, ¿no lo recuerdas? Sí, no me acuerdo del. Bueno, déjalo así, Chef. Digo, yo lo tengo y lo descargué, sí, lo revisé y sí recuerdo cuáles son las actividades y no es mi proyecto, es el de ustedes. Creo que cada quien debería de tener muy claro en qué consiste su proyecto, porque es con lo que se supone que están trabajando, ¿sí? Para mí es muy fácil presentar el proyecto para que tus compañeras lo vean, pero esa no es la idea. Si es ustedes quienes están exponiendo, quienes están trabajando sobre ese proyecto, sobre el tema que ustedes eligieron, porque ni siquiera yo les asigné el tema, les di la libertad de que ustedes eligieran el tema que se les sea más fácil, pues tienen que conocerlo, ¿ok? Tienen que conocerlo. Tienen que saber muy bien. Yo les pedí de 2 a 3 actividades, ustedes pusieron 4 actividades, pues bueno, ya se aventaron las 4 actividades. Recordar en qué consiste, no quiero que me digas palabra exacta sobre qué dice cada una de las actividades, sino de manera general lo que estaba pidiendo, ¿ok? Y si te das cuenta, a tus demás compañeras también les digo, a ver, recuérdame esos puntos porque ellos son las que están trabajando en eso. Entonces, hay algunas cosas que no es, quizás no las recuerdo yo muy bien, por eso les pregunto y tienen que contestarlo. Ah, sí, era en equipo, era individual, era de 5 minutos, era de 10 minutos, lo que yo les pregunto, ¿vale? Me lo tienen que hacer porque ellas están trabajando con respecto a esas actividades. No les estoy diciendo, dime exactamente cuáles son las indicaciones, eso ya pasó, pero de manera general sí se los pido. Entonces, esa es la cuestión. ¿Sí? Y sí lo tienen que saber porque es su proyecto. O sea, ya estamos a punto de terminar y no sé cómo es todavía no se saben bien de qué es el tema de su proyecto. Y repito, yo no les impuse un tema como para que digan, bueno, es que ese tema no me gusta y por eso no lo quiero hacer, sino es un tema que yo les di la libertad de elegirlo. ¿Ok? Entonces, bueno, este, em, deja de presentar. Gracias. Por ahí, Giselle, ¿vas a exponer tú el día de hoy? Giselle. Ok. Bueno, así como voy viendo esta parte de cómo van presentando, nada, les puedo decir que un equipo es el que está trabajando, ¿vale? Un equipo el que está trabajando.
Estos avances, ¿sí? No es que lo tengan, que diga, es que ya todo lo tienen que tener bien. No, son avances, pero lo tienen que mostrar o lo tienen que enviar porque se tienen que corregir. Y no lo muestran, ¿cómo se va a saber si se tiene que corregir o no? ¿Ok? Entonces, esa es la idea, no es nada más, es que no le entendí, no me salió, eh, no, o sea, son avances, tienen que presentar algo, pero hay cosas que sí tienen que tener ya muy, muy claras, porque se los he estado repite y repite durante todas las clases. Entonces, yo no sé los otros dos equipos cómo le van a hacer, porque así como lo veo, no sé si vayan a pasar la última, ¿vale? Pues tienen que poner, pero a trabajar, porque su proyecto tiene que estar muy bien al final, ¿sí? Para que puedan pasar la materia, o al menos la tercera evaluación, más bien la tercera evaluación, ¿ok? Entonces, bueno, ahí están las cosas, se les avisa con anticipación, se les recalca y bueno, ustedes son los que no están trabajando como se debería, ¿no? Bueno, vamos a pasar a- al tema, pero antes de pasar al tema, ¿sí? Estábamos viendo la última clase, ¿ok? Pues el tema de transformaciones geométricas, ¿sí? Por ahí veíamos cuáles eran quizás las dificultades que se presentaban con los chicos cuando hay algunos aspectos, sale como el test de conservación de longitud, ¿sí? Veíamos cómo hacían algunas pruebas, cuáles eran los resultados que por ahí manejaban. Y bueno, pues vamos a trabajar eh, el día, el día de hoy un pequeño ejercicio, ¿sale? Con, con esto. En un segundo les voy a pasar un link. Les voy a pasar un link. ¿Sí? Es este. Bueno, ahí están en la pantalla, pero pues se los pongo aquí, www.menti.com. El código para que entren 99 32 52 1. ¿Sí? Entren, por favor. Entren al link y lo que quiero que hagan, ¿sí? Es poner una conclusión del tema que estuvimos viendo la semana pasada, donde, bueno, pues veíamos parte, ¿sí? De cuál era esos aspectos del desarrollo cognitivo que mencionaba que 4 de ellos deberían, perdón, 3 de ellos deberían de estar involucrados en sus ejercicios, que también hicimos ahí unos ejemplos. Entonces, bueno, vimos ejemplos y también vimos cómo se aplicaban a su mismo proyecto y que si no se aplicaba, bueno, qué tendrían que cambiarle a sus ejercicios para que se pudieran aplicar y que fue lo que estuvimos ahí viendo. Y bueno, también vimos unos videos para poder entender un poquito más sobre los experimentos que mencionaban en el texto que estábamos trabajando, ¿sí? Y bueno, entonces lo que corresponde, ¿sí? En este momento, antes de comenzar con a ver lo que era la tarea, que les pedí que investigaran ahí a unos personajes antes de hacer la lectura, pues bueno, quiero que me pongan en la plataforma cuál es la conclusión del tema, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Voy a poner aquí la importancia, la importancia, tema que vimos pues la clase pasada, ¿no? De los aspectos que mencionaba, no voy a decir ahorita los nombres porque la idea es que ustedes lo mencionen,
¿sí? ¿Cuáles son la importancia de esos tres aspectos para la hora de aplicarlo en las actividades? ¿Sí? ¿Cuál es esa importancia? Entonces, bueno, pues les voy a dar 2 minutos para que lo pongan. Recuerden poner su nombre, ¿sí? Pon tu nombre. No olvides poner tu nombre. Pongan su nombre ya sea al principio o al final. Yo les recomiendo que lo primero que hagan es poner su nombre para que no se les olvide. ¿Sí? Si no pones tu nombre, te va a bajar un punto. Ahorita que pregunte de quién es. ¿Sale? Estoy haciendo, pon tu nombre. ¿Ok? Entonces, bueno, pónganlo por favor, les voy a dar 2 minutos para que escriban su conclusión del tema pasado, el tema que terminamos. ¿Ok? Háganlo por favor. El link ya está en el chat o se encuentra pues ahí en pantalla, ¿no? Entonces, háganlo por favor. Un minuto. Muy bien, ya veo que alguien ya lo mandó. Perfecto. Ah, profa, ¿Sí? ¿por dónde lo íbamos a mandar? ¿Aquí por donde nos mandó la página? Entra a la página, pones el código, escribes tu nombre y empiezas a escribir tu conclusión del tema. Porque no puedo entrar a la página. Mira, te paso nuevamente el link y el código nuevamente lo estoy copiando. Jocelyn, ¿puedes volver a cargar? O sea, poniendo lo que mandaste, ponle tu nombre
y, ajá, puedes volver a intentarlo. Entonces vuelve a recargar la página y y vuelves a escribir, pones ahí a lo mejor puntos suspensivos para que sepa como que esa es la parte de la continuación y también le vuelves a poner tu nombre. No, pero sí, sí puedes escribir varias veces. Muy bien, voy a contar a la de 10 para que manden sus apuntes, bueno, su conclusión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mándenlo, chicos, mándenlo, porque ya lo voy a cerrar. ¿Ok? Mándenlo. ¿Ok? Una vez que lo destape ya no voy a recibir. Aunque se aparezca ahí ya no se los voy a tomar en cuenta. ¿Ok? Nada, dos personitas. Vamos que ver. Ok, entonces nada más Miriam y Jocelyn. Ujú. Ahí Jocelyn va a seguir escribiendo su otra parte, pero nada más Miriam y Jocelyn son las que están ahí haciendo el trabajo. Ok, dice, es importante tener en cuenta la manera de cómo se está desarrollando el alumno al comprender y resolver los temas. Por ello hay que buscar las estrategias adecuadas para poder apoyarlos. Ok, muy bien, Miriam. Jocelyn, nos podemos dar cuenta que el desarrollo cognitivo depende mucho de las edades de los niños. Es correcto. Sus primeros aprendizajes están en la percepción de ellos y reciben después de las aproximaciones de las cuales deducen. Bueno, ahí vas a seguir escribiendo esta parte que no te alcanzó. Y bueno, ok. Por ahí, Itzel, bueno, había dicho, sí, que pues, más allá del tiempo en el que indiqué, ok. Entonces, bueno, eh, esto que estaban poniendo, bueno, al final de cuentas es la conclusión del tema, que no está muy alejado de lo que vamos a ver el día de hoy. Por ahí les había pedido que investigaran quiénes eran los personajes, ¿no? Entonces vamos a ver quiénes son estos personajes, quiero que me lo vayan comentando. ¿Sí? Muy bien. Ok, ok, ok. Ujú. Bueno, em, ¿quiénes eran los personajes estos que les pedí que investigaran? ¿Sí? Eran dos personajes, entonces me gustaría que me comentaran, pues, quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes? Entonces, a ver, eh, Miriam, ¿me puede decir quiénes son estos personajes?
La verdad no entré a la clase pasada y vi un poquito de la clase grabada, pero no puse atención en qué parte dijo de los personajes. Ok, ok. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien investigó quiénes sean esos personajes antes de realizar la lectura? No. Ok, ok. Pregunto, ¿hicieron la lectura? ¿Hicieron la lectura, sí o no? Quiere que sea su respuesta, la quiero. Sí, Jocelyn. La lectura, Miss, si no me equivoco, era del último tema que estamos viendo sobre el desarrollo cognitivo y progresión en el aprendizaje. Ajá, sí. Es el título que venía en el documento. ¿Tú sí realizaste la lectura? Sí, Miss, bueno, nos hablaba sobre las investigaciones que hizo Piaget. Bueno, eso ya lo estábamos viendo un Viendo, poco. ajá, y luego venían otros autores. Sí. Ok, ok. Muy bien, bueno, ya Jocelyn ya sé que hizo la lectura. ¿Las demás? Giselle, ¿realizaste la lectura? Michelle, Perla, Miriam, coméntenme si realizaron la lectura. ¿No? Pues aquí la única que va a contestar las preguntas va a ser Jocelyn, yo creo, porque vamos a ver esa parte del trabajo, ¿sí? Donde queríamos comentar que a lo que habían hecho estos personajes, de qué trata el modelo que ellos presentan. Pero nada más una compañerita es la que hizo la lectura. Una lectura que eran como de 3 hojas, ¿sí? De 3 hojas. ¿Sí? No era una lectura tan extensa para que digan que no les dio tiempo o algo por el estilo. ¿Sí? Bueno, a ver, creo que esta primera parte que iba a preguntar, sí, creo que sí me la pueden responder a una que no han leído. Pero la segunda, pues evidentemente, bueno, nada más aquí Jocelyn en lo que recuerde la lectura o de sus apuntes o anotaciones que hizo, pues no va a poder responder. Los demás seguramente no creo que los conozcan, los autores, ¿no? Sobre todo porque pregunté la bibliografía y bueno, no lo realizaron. Entonces, bueno. A ver, en la lectura en la que pedí, ¿qué leyeron? Como dice su compañera, el desarrollo cognitivo y progresión en el aprendizaje. En primera instancia, venía este autor, ¿sí? Piaget, ¿ok? Aquí la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿cuál es un aspecto en el cual él se basa para establecer su teoría, ¿sí? Del desarrollo cognitivo? Un aspecto, ¿ok? Cada una me va a dar un aspecto en el cual consideren que se basa la teoría que él establece, que es la que hemos estado trabajando desde que iniciamos el cuatrimestre. ¿Sale? Un aspecto. Entonces, a ver, van levantando la mano conforme lo tengan.
¿vale? Piensen en uno, cada quien va a decir un aspecto diferente, en el cual consideran que se basó este personaje para desarrollar o hacer su teoría. ¿Ok? Ok, váyanlo levantando, no bajes tu mano, Miriam, para dar así como que ese orden en el cual van a ir pasando, porque le estoy diciendo que no se van a repetir, cada quien tiene que dar uno diferente, entonces van a respetar ese, ya tienes el tuyo, Miriam. Ok, los demás cuando lo tengan, va levantando la mano. Repito, uno que sea diferente al que mencionan sus compañeras. Miriam, ¿te escuchamos? Sí, bueno, pues lo que más se caracteriza es de que él estudia a los niños, pero de acuerdo a las edades. Entonces, Piaget se basa muchísimo en las edades. Ok, muy bien, gracias. Se basa en las edades. Muy bien, perfecto. Las demás, ¿en qué más se basará este autor? Itzel, ¿En cómo se relaciona con los niños? em, ¿a qué te refieres con cómo se relaciona? Eso de cómo se relaciona con los niños. ¿Qué relación? ¿Su comportamiento? ¿El comportamiento de los niños? ¿A eso te refieres? Sí. Ok. Ajá, el comportamiento de los niños va a ser diferente de, de acuerdo a la etapa, ¿no? Ok. Las demás. Jocelyn. También podemos saber que Piaget es constructivista, así que cada uno de sus aportes es como que se van construyendo, así como su nombre lo dice. Igual como dice mi compañera Miriam, por etapas, desde la infancia hasta la adultez. Ok. Ahí, bueno, sí es como dice Miriam, ella mencionó las edades, pero esas edades se dividen en etapas. Ahí es la diferencia, ¿no? Para que lo consideremos como un punto aparte, ¿no? Muy bien, sí, 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 en efecto. No solo es, cada cierto rango de edad es una etapa, ¿no? Que tiene ciertas características. Muy bien. Por aquí me ponen en el chat, ¿sí? Es como forma la interpretación que hacen los niños del mundo que los rodea dependiendo de las edades. Ok, su aspecto cognitivo, cómo observan lo que ven, va a ser totalmente diferente dependiendo de la edad en la que se encuentren o de la etapa, como lo mencionaba su compañera, en la cual se encuentra. Ok, muy bien. Bueno, no vamos a agregar mucho de este autor, ya hemos mencionado ahí bastante. Hoy, el que nos importa, ¿sí? Es justamente de estos personajes de los cuales les había pedido que investigaran, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, pues es, aquí lo voy a escribir porque ya les había pedido que lo investigaran, pero bueno, vale, aquí les escribo. Un segundo, es pequeño. Que van, ay, Ángel y Diana. Sí, ¿vale? Estos que trabajaron juntos, ¿sí? Y que proponen un modelo, que ese modelo se llama el modelo de los niveles de Banfield. ¿Bien?
Este modelo está basado va en un nivel que se llama nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿ok? Vamos a ver que son 4 los niveles en los cuales, bueno, se desarrolla, se clasifican, ¿sí? El modelo que proponen estos autores. Vamos a ir uno por uno, ¿ok? Vamos a ir uno por uno. A ver. El primero, ¿sí? Se llama nivel 0, que es visualización. ¿Ok? Visualización. Jocelyn, ¿qué recuerdas o qué es lo que entendiste de este primer nivel, nivel 0, que es llamado visualización? ¿Qué recuerdas o qué entendiste de este nivel? Sí, bueno, nos decía que para lograr el nivel 0 primero se debe de superar los niveles que se tienen previos y que ese pensamiento es apropiado para el nivel de los objetos. En ese caso, lo primero es la identificación de ciertas cosas, de ciertas formas y saber describir lo que es la visualización. Exacto. Saber, este es el primer nivel, y como dice su compañera, bueno, hay que saber describir de lo que ellos estén hablando. En este caso, esos autores se enfocan mucho en la parte matemática, entonces saber describir aspectos matemáticos, pero sí, de una forma mucho más, vamos a decirlo, más sencilla. ¿Ok? Por ejemplo, el que, bueno, ahí les pongo, hacen mediciones, conocen propiedades, similitudes. Es esto que les estoy poniendo aquí esos cuadritos, un resumen de cada uno de los que vienen en el texto. Entonces, prácticamente un ejemplo que te puedo proporcionar, ¿sí? Es, por ejemplo, que el niño sepa decir el nombre de un objeto, ¿no? Que diga, ah, bueno, ese es círculo. Está diciendo el nombre. El tamaño, ¿ok? Diga, ah, bueno, es que este es grande. Este otro objeto es más pequeño, ¿sí? Que quizás me diga que existe ahí una diferencia, ¿ok? Entre, bueno, es que este es azul y este es rojo, ¿no? Entonces, que me diga el nombre, el tamaño, los colores, ¿ok? Por eso dice ahí que, bueno, van a ser capaces de hacer mediciones, no de tamaño, las mediciones, ¿sí? Y que van a ser capaces de conocer las propiedades de los objetos. Yo te estoy diciendo aquí de las formas, ¿no? Básicas, ¿ok? Un triángulo, no que me sepa decir en este momento eh, que hay diferentes tipos de triángulos. Simplemente con el saber qué es un triángulo, no me importa ahorita si es equilátero, isósceles, eso no. Simplemente que me diga que es un triángulo. ¿Ok? Con eso basta. Entonces, bueno, ese es un primer nivel, ¿no? El nivel 0, se llama visualización. Por eso aquí lo importante es esa capacidad que tienen de decir las cosas que están observando. Ajá, ¿sí? Y lo hacen de una manera general, ¿ok? No son tan específicos, por así decirlo, ¿ok? Bueno, vamos a ver el nivel 1. El nivel 1 se llama nivel
de análisis. ¿Ok? Nivel de análisis. Jocelyn, ¿de este qué recuerdas? ¿O qué entendiste? Este ya es un poco más específico y este se centra más sobre las figuras. Ya no es nada más identificarlas, sino cambiar las propiedades o hacer nuevas. No sé cómo cambiar un cuadrado por un rectángulo, saberlo hacer y tener en cuenta también diferentes tipos de problemas, resolverlos, saber cómo resolverlos y también encontrar diferentes, ¿cómo se podría decir? Similitudes entre las figuras. De las propiedades. Eso lo encuentran por las propiedades. Exacto. Aquí les pongo, saben que pertenecen a la misma clase debido a sus propiedades, lo mismo que menciona su compañera. ¿Ok? Aquí no solo lo estoy viendo. Aquí no solo lo estoy viendo, sino es como si dijeras, a ver, ¿cuáles son las propiedades? ¿Sí? Y aquí les puedo preguntar, Itzel, ¿cuáles son las propiedades de un cuadrado? Itzel, propiedades de un cuadrado. Que tiene lados iguales. Nada más así, ¿tiene lados iguales? También es por el tamaño. Puede ser grande o puede ser chico. En cuando son lados iguales, ¿cuántos lados iguales son? 4. 4, ¿no? Porque si me dice, tiene lados iguales, puede ser también otro, no precisamente un cuadrado, ¿no? O también puede ser, Ah, depende de si es cuadrado o es un cubo. no, yo pregunto un cuadrado. Ajá, un cuadrado, que es de los más básicos. O sea, aquí es, ¿cuáles son las propiedades de un cuadrado? O sea, que únicamente el cuadrado lo tiene. Porque si me dicen, ¿tiene lados iguales? Así nada más lados iguales, les puedo ahorita mostrar cuántas figuras tienen lados iguales y no son cuadrados. Entonces, ahí es cuáles son exactamente las propiedades para que digas que es un cuadrado, ¿sale? Ya no solo lo estoy viendo, sino quiero las propiedades. Miriam. Sí, podría ser sus ángulos, que tiene un ángulo, tiene el mismo ángulo, pero de acuerdo a la figura, o sea, de sus 4 lados va a tener siempre el mismo ángulo, ¿Cuál es ese mismo ángulo? de 90 grados, Entonces, ¿cuántos ángulos de 90 grados tiene? 4. 4. Los ángulos internos tiene 4 ángulos internos de 90 grados. ¿Qué otra propiedad? ¿No? Entonces, compara lados iguales. ¿Cuántos lados? 4 lados iguales. ¿Ok? 4 lados iguales. Entonces, vemos por qué. Porque si hacemos si ellos pueden tener la capacidad, ¿sí? En este nivel, de decirme cuáles son las semejanzas y diferencias entre, por ejemplo, un cuadrado y un rectángulo. ¿Sí? Entonces, lados cuadrados, lados, un cuadrado y un rectángulo. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿sí? Yo tengo la capacidad, pero por las propiedades. Por las propiedades. Ahora, hay diferentes tipos de propiedades. ¿Ok? Vamos a ver que están las propiedades como más básicas o generales y otras como mucho más complejas. De las más básicas, pues es como la que decía Itzel, que eran de los lados, pero sí es importante decir que tiene 4 lados iguales, ¿sí? O sea, decir la cantidad. Si hablamos de los eh, de los ángulos,
Entonces, los ángulos implica ya, es otra complejidad. Si bien es una propiedad, es correcto, pero es más complejo. Entonces, posiblemente en este nivel no te puedan decir cuáles son las propiedades en cuanto a los ángulos, ¿sale? Es válido, pero posiblemente no te lo digan. Eso entra en otro nivel, la parte de los ángulos, ¿ok? Esto sí con las propiedades, pero más básicas. Podemos hacer la diferencia, ¿ok? Podemos saber que tienen ángulos, sí. Quizás aquí todavía no comprendemos que, bueno, que si se suman los ángulos, tienen estas propiedades, etcétera. Bueno, ahí podemos irlo. Apenas empiezan a trabajar un poquito con esto de los ángulos, ¿sale? Pero bueno, podemos indicar que están como en esa transición. Entonces, prácticamente este sería, me puedo encontrar las diferencias o en qué se parece un cuadrado y un rectángulo, ¿no? Características básicas, ¿sí? ¿Cuáles serían quizás las diferencias, ¿sí? O qué características de propiedades tiene un círculo, por ejemplo, ¿no? Propiedades básicas. Pero cuando pasamos a el nivel 2, que es la deducción informal, ¿sí? Tenemos que desarrollan una relación entre las propiedades. Y aquí casi siempre es cuando ya conocemos y ya tenemos la interpretación en este caso de los ángulos. Aquí sí viene un poquito más complejo. La parte del trabajo de los ángulos sí ya es como en esta transición, ¿ok? Donde yo puedo saber en este momento que en efecto puedo identificar que tienen ángulos, ¿sí? Pero aquí es muchísimo más complejo la parte de trabajar con ellos, ¿ok? Por ejemplo, me dice aquí, desarrollan relaciones entre propiedades. Todas las formas básicas tienen diferentes propiedades. Tienen diferentes propiedades. Aquí el punto es cómo podemos relacionar esas propiedades. ¿Ok? Y ahí les pone, sí, entonces es, si se cumple X cosa, entonces es esto. ¿Ok? Sí, entonces. Cuando hablamos de esta parte es más bien hablar o poder decir que es como si fuera de un orden y una clasificación. ¿Ok? Decir, a ver, espérame. Yo sé que existen en una figura diferentes, en este caso, vamos a decir del cuadrado, ¿sí? Que tiene ángulos, ok, ya lo sé. Sé que son de 90 grados. Aquí yo les preguntaría, bueno, ¿con qué otro nombre podríamos interpretar esta parte de los ángulos de 90 grados? ¿Con qué nombre se le conocen a los ángulos de 90 grados? Porque tienen sus nombres, ¿no? Si son mayor que tantos grados, menor que tanto, entonces, me dicen ahí ángulos rectos, ándale. Fíjate muy bien. Hace ratito, su compañera Miriam dijo, y aquí a lo mejor es lo que voy a decir, Jocelyn, es quizás lo que estás preguntando, lo que me preguntabas anteriormente sobre el ejemplo de tu compañera. Mencionamos, un cuadrado tiene 4 lados, ya, 4 lados iguales. ¿Sí? Un cuadrado tiene 4 ángulos iguales. Ok, ya. Un cuadrado tiene, hablando de ángulos iguales, pues entonces puedo decir, bueno, un cuadrado tiene sus 4, cada uno de sus
ángulos es de 90 grados. ¿Sí? Y ahorita yo les pregunté, o sea, fíjate, pregunté de qué otro nombre se le conoce a los ángulos de 90 grados. Me dijeron ángulos rectos. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra propiedad tiene un cuadrado? ¿Sí? ¿Qué otra propiedad tiene un cuadrado? ¿Qué tipo de ángulos tiene? ¿Qué tipo de ángulos tiene un cuadrado? Jocelyn. Entonces el tipo de ángulos que tienen son rectos y son 4. En este caso nos hablaba que era lógica. Bueno, eran sus razonamientos que ellos tenían conforme a la lógica que ellos tenían sobre las cosas. Exactamente. ¿Vale? Entonces, si tú le preguntas, bueno, si en un examen o en un ejercicio le pones aquí, ¿ok? Vamos a decir, vamos a ver qué aquí. Ahí está. A ver. En un examen tienen estas figuras. ¿Sí? El alumno. Y tú le dices, marca con una X aquella figura que tiene 4 ángulos rectos. ¿Cuál tendría que marcar? Porque como dice su compañera, tiene que deducir, ¿no? Tiene que a partir de, en este caso, relacionar las propiedades. ¿Sí? Es una deducción que va ahí comenzando. Y quizás no es muy compleja, porque para eso está otro nivel, pero va haciendo esa transición. ¿Ok? ¿Cuál de las dos? ¿Sí? Está ya cumpliendo con que tiene 4 ángulos rectos. Para poder, ya me contestaron en el chat cuál es, para poder contestarlo, primero tengo que saber, ¿qué tengo que saber para contestar esa pregunta? A ver, Perla, ¿qué tengo que saber para contestar esa pregunta? ¿Mm? Marca con una X la figura que tiene 4, bueno, que tiene 4 ángulos, ¿no? En este caso, 4 ángulos rectos, ¿no? 4 ángulos, rectos. Okay, esa es la pregunta. Ahora, Perla, ¿qué tengo que saber para poder responder esta pregunta? O sea, en conocimiento. Me dice su compañera que el ángulo es de 90, o sea, ángulo recto. Ángulo recto va a ser aquel que es de 90 grados. 90 grados. ¿Vale? Es un conocimiento. ¿Sí? Y otro me dice que el cuadrado, ¿qué cuadrado lados debe tener ese?
A ver, Perla, ¿me puedes explicar lo último que pusiste? No lo entiendo. ¿Y qué cuadrado lados? ¿Cómo? Deben tener ese ángulo. Esa parte me pusiste. ¿Y qué cuadrado lado debe tener ese ángulo? No le entiendo esa parte. Si me puedes explicar. Ah, ok, ya te entendí. Ajá. Y dice que en este caso, un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Ajá, y tiene sus 4 ángulos. También los tiene iguales, ¿no? Bueno, acá vamos a poner esto. Tiene 4 lados iguales, tiene sus 4 ángulos iguales y resulta que este ángulo, ¿sí? Pues estamos hablando de un cuadrado y que el cuadrado tiene ángulos de 90 grados y entonces aquel que tiene 4 ángulos rectos, pues es o es este que me marcaban hace ratito, ¿no? ¿Sale? Pero fíjense cómo aquí, ¿sí? Estoy haciendo esta comparativa de relacionar las propiedades. Tiene 4 lados iguales y tiene 4 ángulos iguales. ¿De qué estoy hablando? De un cuadrado. ¿Sí? Estoy relacionando dos propiedades. Tiene 4 lados iguales, sus 4 ángulos son iguales. ¿Ok? ¿Y esto qué me dice? Ah, pues estoy hablando de un cuadrado. ¿Sí? Bueno. Ahora, este de sí, entonces, ¿qué aplica? Si es un ángulo recto, fíjate, si es un ángulo recto, entonces es de 90 grados. O al revés, si el ángulo es de 90 grados, entonces es un ángulo recto. Fíjate cómo aquí se empieza a hacer esa relación en las propiedades. ¿Ok? Con esto, tú lo puedes ver. Estoy desarrollando propiedades sí y estás aplicando el sí. Si tiene 4 lados iguales y tiene 4 ángulos iguales, entonces es un cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto empezamos nosotros a desarrollar y a relacionar varias propiedades. ¿Ok? Ahora, de aquí partimos a algo, mira, aquí dice deducción informal y este se llama deducción así solito. ¿Vale? Quiere decir que es como más complejo. ¿Okay? Esta deducción en nivel 3 también lo podemos conocer como de razonamiento o el de deducción formal. Si este es informal, bueno, este podemos decirle que es deducción formal. Jocelyn, ¿qué me puede decir de este nivel 3? Nivel 3 y penúltimo nivel, nada más nos falta uno para terminar. ¿Qué me puedes decir de esto? Sí, bueno, nos decía, bueno, no sé si me estoy equivocando de nivel, pero nos decía, me parece que, los alumnos ya saben tener un mejor pensamiento y saben saber cuando es cierto o cuando es falso, ya que gracias a eso ya exploró y ya sabe cómo sacar las conclusiones. Sí, es correcto. En esta parte, pueden sacar sus conclusiones. Perdón. En esta parte pueden sacar sus conclusiones a partir, ¿sí? De su propia lógica, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, aquí les voy a poner un dibujito
más o menos así. Ok. A ver, ¿qué figura es esta? ¿Qué figura es? No. Ah, ya me dicen que es un triángulo. Ok. Me dicen, es un triángulo. Ok. Bueno, los triángulos, de ahí si no lo recuerdan, les voy a pedir que lo investiguen ahorita. ¿Sí? ¿Cuánto mide el interior? O sea, ¿cuánto es la suma de todos los ángulos de un triángulo? La suma de todos los ángulos internos, ¿no? ¿Cuál es la suma de todos los ángulos internos? Ajá. De un triángulo, ¿ok? De un triángulo. Eso es lo que me interesa ahí ahorita. Ah, me dicen 180 grados hora. 180, fíjate. Yo acabo de tener que... vamos a manejarlo así. Tengo el lado A, B y C. Lo voy a hacer más delgadito porque como que de repente no. A, B y C. Ujú. Entonces, yo aquí puedo decir, bueno, el que del ángulo, bueno, del lado A, ¿sí? Tiene 42, ¿vale? Lo voy a poner aquí afuera para que quepa, pero bueno, es 42. 42 grados, ¿ok? Así sí cabe, sí cabe. 42 grados. Este otro tiene 98 grados. 98 grados. Y entonces yo tengo una pregunta. ¿Cuánto, sí, mide o cuánto es el tamaño de este ángulo? Entonces aquí, a ver, Itzel, ¿qué es lo que yo debo de saber para poder responder a este interrogante? ¿Cuál es el ángulo de este? ¿Cuál es de qué, cuáles son los grados que tiene este ángulo, más bien? Ok, entonces, ¿qué es lo que yo debo de saber para poder resolver esta interrogante, Itzel? Itzel. Miriam, a ver. Sí, pues tendría que medir 40. Ok, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que saber para llegar a ese resultado? Sí, sí es el resultado, 40, pero ¿yo qué tengo que saber? ¿Cuántos grados tiene que tener un triángulo? Y Entonces, pues le había mencionado que eran 180. la suma de todos los ángulos de un ángulos internos, hay que especificar ángulo interno de un triángulo, es de 180. ¿Vale? O sea, ya lo sabemos.
Ok, ¿qué otra cosa tengo que saber? ¿Cuántos miden los, bueno, cuántos ángulos, cuánto es la suma de los dos ángulos que tenemos? ¿Cómo yo sé cuánto es la suma? ¿Qué tengo que saber entonces? Sumar. Ah, fíjate, algo tan simple, pero lo tengo que saber porque si no lo sé, entonces no lo voy a poder resolver. Ujú. No sale. ¿Qué otra cosa? Restar. Restar. Ujú. ¿Qué más debo de saber? Algo que podría ser cansa, que dices, ay, pues eso es obvio. Si estoy hablando de un triángulo, ¿qué crees que tengo que saber respecto al triángulo? Podría ser, pues cómo medir los ángulos, porque a lo mejor y no sabemos de qué lados y tenemos que saber medir. Ok, puede ser medir eh, ángulos. Vamos a decir que esto quizás te estás refiriendo a un compás, ¿no? O sea, Ujú, un compás o un ya, transportador. ok, usar un compás, ajá, un compás o transportador, ¿no? Ok, vamos a dejar el compás, ya no me cago. Entonces tengo que aprender, también tengo que saber el número, ¿sí? De lados o número de ángulos que tiene un triángulo, ¿no? Número de ángulos de un triángulo. Fíjate, no estoy preguntando, eh, no estoy preguntando aquí cuánto miden sus lados, sino el número de ángulos. ¿Cuántos ángulos tiene? 3. Ya tengo 1, 2, me falta el tercero. Entonces, por lo tanto, yo aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente digo, tienen 42, 98, lo que hago es sumar, que es lo que hizo su compañera hace ratito, y que seguramente le dio ahí 140 y luego restó, ¿no? 180 menos 140 y le da, sale 40. Entonces aquí dice, bueno, la respuesta es 40, ¿sí? También ahí en el chat me lo habían puesto, la respuesta es 40, sí, ¿ok? Pero todo esto lo tiene que saber. Uh-huh. No solo es sumar, no solo restar, tiene que saber todo. ¿Ok? Quizás, inclusive, puede ser que este no lo requiera, el último que puse. Bueno, no lo requiero, lo estoy viendo. ¿Sí? Quizás no lo requiero saber porque lo estoy viendo. Estoy viendo que es 1, 2, 3, ok, ya. Uh-huh. ¿Sí? Estamos bien hasta aquí. Entonces, esa parte, bueno, usamos el sistema lógico, empezamos a usar enunciados abstractos, ¿ok? Ya hablamos aquí, usamos términos mucho más complejos, ángulos, uso del compás, triángulos, resta, ¿ok? Ahí vamos trabajando. Ahora vamos con el último, que es esta parte de nivel 4 que se llama rigor. Uh-huh. Jocelyn, este último, ¿qué decía? Yo soy lo más complejo, usaba ahí términos como el que mencionan aquí, que es axiomático, sistemas axiomáticos, que bueno, ahí cuando hablamos de sistemas axiomáticos, ¿sí? Si hablamos de axiomas que son eh, un conjunto, bueno, esos sistemas axiomáticos van a ser un conjunto de axiomas, ¿sí? Y un axioma pues va a ser como una proposición, es decir, un enunciado, ¿sí? Que es tan obvio, por así decirlo, que no necesita y demostrarse. ¿Okay?
Entonces, ese conjunto de axiomas, pues, se utilizan para deducir, ¿sí? Algunas demostraciones, algunos teoremas, demostrar algunos teoremas. ¿Ok? Jocelyn, este nivel 4, ¿de qué hablaba? Así ya de manera general, ¿qué le pudiste entender? O puedes decirme en qué momento regularmente se utilizan, porque por ahí mencionaba, cuando se utilizaban más. Sí, mis bueno, si no mal recuerdo, nos decía que el último es cuando ya se tiene una oración y tal vez no, bueno, no sé si esté bien, es cuando ya se tiene un, a mí me puede permitir tantito, por favor. Sí. Y que voy a poner, mientras pone su compañía, le voy a poner un ejemplo, ¿vale? Fíjense, se tiene un, se tiene un triángulo, ¿sí? Se tiene un triángulo que es, ¿cuál triángulo es así? Es este. Un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles. 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 Ajá. De ángulo 50 grados y 90 grados. ¿Vale? Ujú. La pregunta es, ¿sí? Aquí digamos que la pregunta que resaltaría es cuál es ujú, cuál cuál es el tipo de ángulo oh, que dicen que no se conoce o que se desconoce. Ujú. Y cuál, ay, cuál es su medida, ¿no? O su tamaño. Medida, tamaño, como lo quieras ver. ¿Vale? Ok. Puede poner su compañera que ya aquí la persona ya tiene razón de los argumentos, que no importa que no se diga la definición, sino se puede saber por medio de las relaciones que existen entre ellos. Okay. Regularmente ya vamos viendo que es un nivel que se necesita a nivel universitario, que es uno de las fuerzas que mencionaban por ahí, ¿no? Fíjense este ejercicio que les pongo aquí. Se tiene un ángulo isósceles de 50 grados y de 90 grados. ¿Cuál es el tipo de ángulo que no se conoce y cuál es su medida? ¿Ok? Aquí pregunto, cada una me va a decir un aspecto que yo debo de saber para poder resolver este ejercicio, este problema. ¿Ok? Piénsenle, me van a decir en uno diferente, ¿ok? Que me ayude a resolverlo. Entonces, a ver, igual levantan la manita para que sepa el orden y ya ahí se los tome en cuenta.
¿Qué aspectos yo debo de saber para resolver este ejercicio? ¿No? Ok, Jocelyn. Bueno, primero que nada debemos saber qué es un triángulo isósceles. Ok, me puede decir, ok, saber propiedades, ¿sí? Propiedades de un triángulo, ¿vale? Y dos, ok. ¿Me podrías decir una propiedad que me sirva para este ejercicio en particular? Sí, bueno, dos lados son iguales y uno es más pequeño. Dos lados son iguales y uno es más pequeño. Ok. Fíjate, esa es una propiedad, porque hay varias, ¿no? En este caso de los triángulos, en particular de los isósceles, a mí la que me interesa es esa. Ok. Quizás exista otra, ahorita la vamos a ir viendo si hay otra que me pueda servir. A ver, díganme, ¿qué otro aspecto debo de saber para poder resolver esto? ¿No? Ya nos dice su compañera, saber qué es un triángulo isósceles y ya nos ayudó diciéndonos una característica. ¿Qué más necesito saber? Porque fíjate que no tengo ningún dibujo ni nada que me ayude, ¿eh? O sea, así lo tengo que sacar. Miriam, Sí, Miss, podría ser el saber qué es un ángulo. saber qué es un ángulo. Saber la definición de un ángulo. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Porque aquí en el anterior ponía yo el dibujito de un triángulo y marcaba ahí cuáles eran los ángulos, pero lo estás viendo. Aquí no. Pues tienes que saber qué es un ángulo. Itzel, Podría ser dibuja un ángulo de 50 y 90 grados. ahí no me dice que lo dibuje. Fíjate, ahí me pregunta cuál es el tipo de ángulo que no se conoce y cuál es su medida. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué debo de saber yo para poder resolverlo? No me dice que dibuje, ¿vale? No quiero que me agreguen más instrucciones, sino que el alumno sea capaz que sin un dibujo, lo pueda resolver. ¿Mm? Aquí únicamente con su puro texto lo pueda resolver. Él no tiene por qué en ese momento dibujar porque ya tiene que saber lo básico, ¿no? Lo básico de, bueno, ¿cuál es la forma de un triángulo, ¿no? Yo puedo tener aquí dibujados varios triángulos, pero entonces, ¿cuál es? ¿No? Y aquí, por ejemplo, ¿sí? Puedo decir, tengo que saber nuevamente la suma de los triángulos, ¿sí? De los ángulos, de aquí cuando decían de las propiedades, Jocelyn, ¿sabes cuáles son las propiedades de los triángulos isósceles con respecto a sus ángulos? ¿Lo sabes, Jocelyn? Bueno, como lo había dicho anteriormente, son dos lados iguales y uno puede ser más pequeño o más grande. Entonces, los lados pueden ser Los de, lados, pero ¿y los ángulos? mm,
No, no, creo que no sé. A ver, es el que regularmente, digo, aquí no tengo regla, pero regularmente son así, ¿no? O no, no se ve mucho. ¿Estos? ¿Así es este? ¿Jocelyn? Sí, bueno, Anda. también podría ser el de abajo. Puede ser más grande a veces. Ok, bueno, vamos a suponer que es este, ¿no? Siguiendo aquí, dos lados iguales, vamos a decir que estos son iguales y uno más pequeño. ¿Qué podemos observar? Que entonces tiene también dos ángulos que son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que seguramente uno de sus ángulos se repite, el 50 o el 90. Oye, pero tengo que saber entonces cuáles son los dos ángulos que se repiten. Y entonces quizás ni siquiera necesite hacer operaciones, ¿no? Vamos a dejarlo aquí con este, ¿sí? De esta manera, para poder resolver este ejercicio, ¿no? Ver ahí qué otras características necesitamos. Entonces lo dejaríamos de esta manera. No se les quede tarea porque, bueno, la actividad que vamos a hacer va a ser con respecto a este tema. Entonces, bueno, pues ahí no hay tarea. Si quieren, pueden pensar en esta parte, ¿no? ¿Qué otras cosas necesitamos? ¿No? Porque si, bueno, ahí ya me estás dando la respuesta, Jocelyn, ahí te preguntaría ahí la siguiente clase, ¿no? Lo piensas y me dices, ¿cómo es que llegaste a ese resultado, no? O sea, ¿qué, qué te llevó a ese resultado sin hacer operaciones, no? Fíjate, o sea, todo por saber las propiedades vamos a poder resolver esto mucho más rápido, pero lo tenemos que saber. Entonces, bueno, pues aquí nos quedamos, chicas. Nos estamos viendo en la siguiente clase. No hay como tal tarea, ¿sale? Nos vemos en la siguiente clase y que tengan un excelente día. Gracias, Miss May. Gracias, profe. Hasta luego.